Hoy vamos a analizar una serie de textos que, la verdad, proponen una idea, como poco provocadora. Desde luego. Nos piden que olvidemos por un momento los libros sagrados, las revelaciones y los profetas, y que nos hagamos una pregunta. ¿Y si la comunicación con una inteligencia superior, con el universo, o si queremos llamarlo Dios, Sí, no estuviera codificada en palabras, sino en nuestras sensaciones más básicas? La hipótesis que vamos a explorar es que existe un lenguaje universal, un código binario que opera en nosotros constantemente. El placer y el dolor. es que es una idea radical, ¿sí? Porque lo que hace es simplificarlo todo a la esencia misma. Propone que el placer no es una simple recompensa y el dolor no es un castigo. Son datos, pura información. El placer sería un 1, una señal que indica coherencia, orden, que el sistema funciona correctamente. Y el dolor sería un 0, una señal de error, de desorden, de entropía. Vamos, que la interacción entre nuestra conciencia y el universo se podría describir con el mismo lenguaje que usa un ordenador. Vale, vamos a desgranar esto porque de entrada suena casi a ciencia ficción, pero los textos lo anclan en nuestra propia biología. Ahí está la clave. Lo primero que señalan es que tenemos el hardware perfecto para este lenguaje. Nuestro sistema nervioso, con esa ley del todo o nada de las neuronas, que o se disparan o no se disparan, funciona de una forma inherentemente binaria. Exacto, es el receptor ideal. Y claro, ante la pregunta de cómo algo tan simple como un 1 y un 0 puede generar la complejidad de la experiencia humana, los textos usan una analogía clásica, el código Morse. Claro, puntos y rayas. Eso es. Con solo un punto y una raya, 2 señales, se puede transmitir la guerra y paz de Tolstói. La clave no está en las señales en sí, sino en sus combinaciones, su secuencia, su ritmo, su intensidad. Un momento. Puntos y rayas, unos y ceros. Entiendo la analogía, pero me parece muy simple para explicar, no sé, la sensación de escuchar una sinfonía de Mahler o el sabor de un buen vino. ¿Cómo se escala esa complejidad tan brutal a partir de algo tan básico? Porque no es un solo bit. Es un torrente constante de miles de millones de bits por segundo. Cada célula, cada órgano está enviando sus unos y ceros. La sensación de bienestar general es un estado de coherencia masiva de unos. ¿Y una migraña? Una migraña es un torrente de ceros desde una zona concreta. La emoción que te produce esa sinfonía es una complejísima secuencia de patrones de unos y ceros que has aprendido a asociar con esa experiencia. A lo largo de la vida, la conciencia acumula lo que uno de los textos llama el equipaje de información, y con eso construye su mapa del mundo. Y esto, claro, se conecta directamente con la biología, con el concepto de homeostasis, el equilibrio interno del organismo. Totalmente. A nivel químico, el placer está mediado por la dopamina, la serotonina, las endorfinas, pero no son solo moléculas de la felicidad, son señales ¿Señales de qué? de que el organismo está en sintonía con las leyes de la vida, que se mantiene el orden, el equilibrio. El dolor, por otro lado, con el cortisol y la adrenalina, es la alarma que te avisa de una desviación. O sea que la dopamina no es tanto el premio como el email de confirmación del sistema diciendo «operación correcta, todo en orden, sigue así». Es una analogía perfecta. Es el feedback del sistema en tiempo real. Espera, si lo que acabas de decir es cierto, que el placer es la señal de que todo va bien en nuestra comunicación con el orden universal, Sí. esto choca de frente con siglos de filosofía y religión. Pienso en los estoicos, en los ascetas, en tantas doctrinas que promueven el sacrificio y la negación del placer como un camino espiritual. ¿Cómo explican los textos esta contradicción tan enorme? Pues lo abordan usando la teoría de la información de Claude Shannon, que es, la base de todas nuestras comunicaciones digitales. El padre de la era de la información. Él mismo, Shannon demostró matemáticamente que para que un mensaje llegue claro necesitas maximizar la señal y minimizar el ruido. En esta analogía, el placer, el bienestar, es la señal pura que emite la fuente. ¿Y las doctrinas del sacrificio? Actúan como ruido blanco, como interferencia que corrompe el mensaje. Entiendo el argumento desde la teoría de la información, pero ¿no podríamos contraargumentar que el sacrificio, al forjar disciplina, voluntad o un sentido de comunidad, está creando un tipo de orden a un nivel superior?
aunque a nivel biológico sea un cero? Es una objeción muy interesante. Los textos dirían que eso es confundir el mapa con el territorio. ¿Se puede llegar a un estado de orden mental a través de la disciplina? Sí, pero si el método implica generar ruido biológico, dolor, estrés crónico, estás dañando el receptor. Claro. Es como querer mejorar la calidad de imagen de un televisor dándole golpes. Puede que por casualidad un golpe arregle una mala conexión, pero lo más probable es que acabes rompiéndolo. Mencionan un detalle neurobiológico clave. El sufrimiento crónico degrada la capacidad del cerebro para procesar información compleja. Ah, sí, reduce la plasticidad sináptica, limita lo que llaman el ancho de banda de la consciencia. O sea que desde esta perspectiva, buscar el dolor es una aberración comunicativa. En lugar de acercarnos a la fuente, nos estaríamos alejando porque dañamos la antena. El camino sería entonces optimizar el receptor. Exactamente, buscar un estado de bienestar y eficiencia biológica. El acercamiento a lo divino se lograría a través de la optimización del estado, no de su degradación. Y esto nos lleva a un terreno aún más profundo, que conecta este código con las leyes de la física. Aquí es donde la cosa se pone seria. Hablamos de termodinámica. Sí, porque todo encaja. La segunda ley de la termodinámica dice que el universo en su conjunto tiende al desorden, a la entropía. Al caos. Eso es. La vida, sin embargo, es una anomalía asombrosa. Es una isla de orden que lucha constantemente contra esa tendencia. Si entendemos a la fuente, a Dios, como un principio de orden, entonces su comunicación serían señales que fomentan ese orden, lo que se conoce como neoentropía. O sea, que si el universo tiende al caos por defecto, una señal de placer es como recibir un paquete de orden, un software update que nos ayuda a remar en la dirección contraria. Va por ahí. Esa es la idea. El placer es la percepción subjetiva de un estado de alta eficiencia y bajo desorden energético. El dolor es la percepción de un aumento del caos, de la entropía, en nuestro sistema. Pero los textos van un paso más allá e introducen una hipótesis de la física cuántica para explicar dónde reside el software que procesa todo esto. La reducción objetiva orquestada, u OR. Para. Nombre potente. A ver, despacio. OR. ¿Qué es y cómo encaja aquí? Bueno, es una hipótesis del físico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff. Sugiere que la conciencia no es un producto de la computación clásica entre neuronas, no son solo chispas eléctricas. ¿Y entonces qué es? Propone que reside en procesos cuánticos que ocurren en el interior de las neuronas, en unas estructuras diminutas llamadas microtúbulos. Microtúbulos. Recuérdanos qué son y por qué son importantes aquí. Estamos hablando del esqueleto de la neurona, de su estructura interna. Exacto, son como el andamiaje de la célula. Y lo que postula Oer es que dentro de esos microtúbulos las condiciones son perfectas para que ocurran cálculos cuánticos. Esto es un cambio de paradigma total. De acuerdo. Entonces, la conciencia no estaría en el intercambio de información entre neuronas, sino en un nivel mucho más profundo, a escala cuántica dentro de cada una. Si eso es así, las implicaciones sobre la vida y la muerte son enormes. Radicales. Porque si la conciencia es una estructura de información cuántica, no tiene por qué desaparecer cuando el hardware biológico falla. Bajo esta óptica, la vida es el periodo de entrenamiento del algoritmo. El entrenamiento. Sí, es la fase donde el feedback constante de placer y dolor, de unos y ceros, va calibrando y fortaleciendo la coherencia de nuestra estructura de información cuántica. La muerte no sería el fin, sino un colapso de la función de onda. Un colapso de la función de onda. Tradúceme eso. Pues significa que la información que hemos acumulado y estructurado durante toda la vida se enfrenta a un momento decisivo. Si esa conciencia ha alcanzado un alto estado de coherencia y baja entropía, es decir, mucho orden, su estructura es tan robusta que no se disipa en el caos. ¿Y en lugar de eso? En lugar de eso, podría transferirse a una fase no biológica. Lo describen como una migración de datos, de un soporte a otro. Vale, si aceptamos esta premisa tan potente, de que nuestra conciencia es como un procesador cuántico entrenándose, esto tiene que tener implicaciones prácticas. O sea, ¿cómo se aterriza todo esto en el día a día? ¿Cuál es el manual de usuario? Pues la primera aplicación es lo que uno de los textos llama mindfulness binario. Consiste en practicar una escucha activa y constante a las señales sutiles del cuerpo. Las que solemos ignorar.
Exacto. Normalmente ignoramos las pequeñas molestias, una mala postura, una conversación que nos tensa, esa pequeña ansiedad, hasta que el mensaje se convierte en un grito, como un dolor de espalda crónico o un ataque de pánico. Claro, ignoramos el piloto amarillo del coche hasta que sale humo del capó. Justo. Este enfoque propone tratar cada una de esas pequeñas molestias como un bit cero, un dato de advertencia, y en lugar de aguantar, corregir el rumbo de inmediato para buscar el bit 1, la sensación de alivio, de bienestar. Se trata de optimizar la conexión en tiempo real, a cada instante. Entiendo la diferencia en teoría entre el placer de cortocircuito y el evolutivo que mencionan los textos, pero en la práctica, ¿no es muy difícil distinguirlos? El cerebro adicto está convencido de que necesita ese uno inmediato para sobrevivir. ¿Cómo se limpia la antena, como dicen, cuando la estática es tan fuerte? Ese es el gran desafío. La clave que proponen es el análisis de las consecuencias. El placer de cortocircuito, una droga, un atracón de comida basura, un acto egoísta, genera un uno intenso y breve, pero va seguido inevitablemente de un cero mucho más grande y duradero. La resaca, la culpa, el deterioro. Eso es. Es un mal negocio energético. El placer evolutivo, crear algo, aprender una habilidad, ayudar a alguien, el ejercicio, puede requerir un esfuerzo inicial, a veces incluso un cero leve, pero genera un uno sostenido y creciente que crea más orden en el sistema. La práctica diaria es un entrenamiento para el cerebro para que aprenda a elegir las señales de alta fidelidad, las que generan un bienestar real y a largo plazo. Y supongo que esto también implica reconfigurar nuestra relación con el dolor cuando aparece inevitablemente. Absolutamente. Un fracaso, una pérdida, una enfermedad. La aplicación práctica es despojar al dolor de su carga moral. No es un castigo divino ni mala suerte. Es un dato. Es un dato de corrección. La pregunta clave deja de ser ¿por qué a mí? Y pasa a ser ¿qué parte de mi sistema está recibiendo interferencia? ¿Qué me está diciendo este cero? Al tratarlo como una métrica técnica, como un ingeniero que ve una luz de error en un panel, se reduce el sufrimiento emocional y se puede actuar con inteligencia para buscar de nuevo el equilibrio. Es una idea potente. Pensar que cada decisión que tomamos, cada vez que elegimos entre el sofá y salir a correr, o entre una discusión y una conversación constructiva, estamos literalmente entrenando la estructura de nuestra conciencia, Sí, preparándola técnicamente para esa posible siguiente fase. esa es la implicación final. Cada elección cuenta. Hasta ahora hemos hablado del código a nivel interno, en nuestro cuerpo y mente, pero los textos van más allá y se preguntan cómo se manifiesta este lenguaje fuera, en el mundo que percibimos. Aquí es donde introducen la idea de la realidad como una interfaz de usuario. Si partimos de la base de la física cuántica de que no hay una separación real entre observador y observador, el lenguaje no se limita a nuestro sistema nervioso. Se extiende. Se extiende al tejido de los acontecimientos. La sincronicidad, esas coincidencias significativas y afortunadas, se interpreta como la manifestación externa del bit 1. Es el sistema universal confirmando que nuestro algoritmo interno está operando correctamente. Son momentos de baja entropía donde todo fluye. Y por el contrario, el caos externo, los bloqueos constantes, ese día en que todo sale mal, sería el bit cero manifestado fuera. Lo llaman un dolor sistémico. No es azar o mala suerte, sino una señal de advertencia a gran escala. Es el entorno actuando como un espejo, mostrándonos que nuestra frecuencia interna está generando interferencia en la red global. ¿Y qué hay que recalibrar? Indica que nuestro algoritmo interno necesita una recalibración urgente, sí. Si ignoramos los ceros internos y los ceros externos, el ruido aumenta hasta que el sistema puede generar una interrupción mayor para forzar una corrección. Me queda una pieza por encajar en este puzzle, el libre albedrío. Si todo es un sistema de señales y respuestas, ¿dónde queda nuestra capacidad de elección? La definen de una forma que me parece muy elegante, como el ancho de banda del espíritu. Ancho de banda del espíritu. Sí. Nuestro libre albedrío no consiste en poder cambiar las leyes del universo, como no podemos cambiar la ley de la gravedad. Consiste en la libertad de elegir en qué frecuencia centramos nuestra atención. La señal del orden, del bienestar, puede estar emitiéndose con total claridad. Pero si el receptor, nuestra conciencia, decide sintonizar la frecuencia del ruido, el miedo, el victimismo, el rencor, el mensaje se pierde. Me gusta esa definición. No es que podamos cambiar las leyes de la física, pero sí podemos elegir qué streaming ver, si el del orden o el del caos.
Y cuando elegimos la frecuencia correcta, ¿qué ocurre? Ocurre un fenómeno físico, la resonancia. Cuando dos sistemas vibran en la misma frecuencia, la energía se transfiere con la máxima eficiencia. Cuando un ser humano elige conscientemente alinearse con el bien, entendido como el placer que genera orden, su sistema entra en resonancia con la fuente. Y en ese estado, el esfuerzo desaparece. Desaparece. La comunicación es fluida, la sincronicidad se vuelve constante. Es lo que las tradiciones místicas llamaban estado de gracia. Desde esta perspectiva, es simplemente una alineación de datos perfecta entre el emisor y el receptor. Entonces, si lo resumimos, hemos dibujado un sistema completo. Hemos pasado de un simple bit sensorial, de un AE o un qué bien, a una red de comunicación universal. Efectivamente. Tenemos el código. Placer y dolor. El hardware, nuestro cuerpo. El software, la conciencia que interpreta los datos. La red, que es la realidad externa. El espejo. Y finalmente, el usuario, nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, que es quien elige la frecuencia de sintonía. En su conclusión, los textos dan un último paso, que es poético y a la vez muy técnico. Dicen que aprender este idioma es, en última instancia, aprender a geometrizar nuestra existencia. Sí, es una idea preciosa. Conectan el bien y el orden con la geometría fractal del universo. Sugieren que el placer ocurre cuando nuestras acciones, pensamientos y emociones se alinean con los patrones de crecimiento de la naturaleza, como la proporción áurea o la secuencia de Fibonacci. Patrones que se repiten a todas las escalas. Exacto, desde una galaxia a una caracola. El dolor, entonces, sería la señal de que nos hemos desviado de esa geometría armónica. Aprender el idioma de Dios sería aprender a alinear nuestra propia estructura con la del cosmos. Lo que nos deja con una última reflexión. Una pregunta abierta que es casi un vértigo. Si estos textos tienen razón, si realmente dominamos este lenguaje universal, si aprendemos a alinear nuestra geometría interna con la del universo, dejamos de ser simples usuarios de la existencia para convertirnos en programadores, en co-creadores que colaboran activamente en la expansión del orden y la conciencia a través del cosmos. Te lo explico de otra forma. Te lo explico de otra forma. Bueno, vamos a intentar algo un poco distinto. Vamos a aprender un nuevo idioma. Uno que no se habla con la boca, sino con cada célula del cuerpo. Los materiales que tenemos delante proponen una idea, la verdad, bastante radical. Mucho. ¿Y si el placer y el dolor no son solo sensaciones, sino las dos únicas palabras de un lenguaje cósmico? O sea, ¿y si entender su gramática es la clave para todo? Es que la premisa es fascinante. La misión de hoy es precisamente esa, actuar como traductoras. Vamos a desgranar una teoría que ve el universo no como un lugar vacío con materia, sino como un ordenador cuántico gigantesco. Vale. Y en ese sistema, nuestras sensaciones más básicas, el placer y el dolor, no son accidentales. Son el código de programación. El fundamental. Un código que, si aprendemos a leerlo, podría ser un manual de instrucciones para la vida, la muerte y lo que venga después. La idea es seguir la lógica de este idioma, empezando por su alfabeto, luego ver cómo lo recibimos y, finalmente, cómo podemos hablarlo con fluidez. Vale, pues vamos a desgranar esto. Vamos al lío. Empecemos por lo más básico, el alfabeto. Placer y dolor. El punto de partida es definir estas dos palabras. Se nos dice que el placer es un uno, que significa orden, que todo fluye. Y el dolor es un 0, que significa error, desequilibrio. A ver, a primera vista, suena casi demasiado simple, ¿no? Suena simple, sí, pero es que la implicación es enorme. Piensa en lo que elimina de un plumazo. ¿El qué? La idea del castigo. El dolor en este modelo pierde toda su carga moral. No es un castigo por un pecado, no es un karma negativo que te persigue. Es, simple y llanamente, un mensaje de error del sistema. Claro. Como cuando tu ordenador te muestra una ventana que dice «Error 404, página no encontrada». El ordenador no te está juzgando, ¿verdad? No, claro. Solo te informa de que el camino que has tomado no lleva a ninguna parte. Me encanta esa analogía. Un error 404 biológico. Pero los textos van más allá y lo conectan con la física, mencionando a gente como Seth Lloyd y la idea del universo como un ordenador cuántico. Esto ya suena más complicado. Bueno.
¿Qué significa exactamente que el universo procesa información? Significa que, en su nivel más fundamental, la realidad no está hecha de cosas, sino de bits de información, de sí es y no es. Si aceptas esa premisa, el placer y el dolor se convierten en algo increíble. A ver, dejan de ser sensaciones subjetivas y pasan a ser los algoritmos de optimización del sistema. El placer, el uno, es el sistema diciéndote, excelente, sigue por aquí. El código que estás ejecutando es eficiente y es estable, ¿vale? Y el dolor, el cero, es la alerta. Atención, hay un bug, hay que depurar el programa. Aquí es donde se pone muy interesante, porque si llevamos eso a la práctica, una migraña, un ataque de ansiedad o una tristeza profunda no serían un castigo, No. serían una notificación del sistema, un pop-up biológico. Y el mensaje no es qué mal lo has hecho, sino se requiere recalibración. Justo. Esto cambia por completo la forma de ver las experiencias negativas. Dejan de ser algo que hay que aguantar y se convierten en un puzzle que resolver. Y eso lo cambia todo, de verdad, porque dejas de ser una víctima del dolor para convertirte en una detective que busca la causa. Pasas de una visión moralista a una visión funcional. Claro, Si te duele la espalda, el mensaje no es eres malo, es tu postura o tu nivel de estrés están generando un error de hardware. El cero no es malo, es una herramienta indispensable para mejorar el programa. vale, aceptamos la premisa. El universo me envía mensajes en forma de unos y ceros constantemente. Pero, ¿por dónde me llegan? Tengo un puerto USB biológico que no conocía. ¿Cómo funciona esa conexión? La conexión es el hardware que ya traemos de serie, nuestro sistema nervioso. Ajá, En este modelo, es una antena biológica increíblemente sofisticada, calibrada durante millones de años de evolución, para recibir precisamente estas dos señales. El placer, a nivel neuroquímico, piensa en la dopamina, las endorfinas. Es la luz verde en el panel de control. Es la confirmación de que hay homeostasis. homeostasis. Es una de esas palabras que suenan al libro de texto. Para quien no lo tenga fresco, es básicamente el piloto automático del cuerpo, ¿no? El que se asegura de que no tengamos ni mucho frío ni mucho calor. Justo eso, es el termostato interno del cuerpo. Y según esta teoría, el placer es la lucecita verde que te dice, todos los sistemas funcionan a la temperatura ideal. Entendido. El dolor, por otro lado, es la alarma de incendios. Es la señal inequívoca de que algo requiere tu atención inmediata, para evitar que el sistema se dañe. Una antena que recibe alarmas. Y aquí es donde los textos lanzan una de sus ideas más polémicas, ¿verdad? La crítica frontal a la idea del sacrificio. Sí, y es que es una consecuencia lógica del modelo. Si el dolor es una alarma, una señal de error, ¿qué sentido tiene glorificarlo? Ninguno, claro. Desde esta perspectiva, la autoflagelación, el ayuno extremo o buscar el sufrimiento como un camino espiritual es literalmente una interferencia de señal. Una interferencia. Es como si la alarma de incendios de tu casa empieza a sonar y en lugar de buscar el fuego te pones a adorar el ruido ensordecedor pensando que el ruido en sí mismo te va a salvar. Es una imagen muy potente. Me recuerda a mi abuela que a veces decía de una medicina, esto tiene que ser bueno porque sabe a rayos. Claro. Aplicamos esa misma lógica al sufrimiento pensando que si duele debe de estar curando algo, cuando a lo mejor solo nos estamos haciendo más daño. Exacto. Se confunde la señal con el propósito. El dolor es un GPS que te dice, giro equivocado, recalcule la ruta. Buscarlo o valorarlo positivamente sería como apagar el GPS, empezar a conducir en dirección contraria a propósito y creer que eso te va a llevar antes a tu destino. Dentro de este sistema es una aberración funcional. Entonces, el objetivo no es soportar el dolor con estoicismo, sino entender su mensaje y actuar para restaurar el uno del bienestar. Ajá. Es como la luz del aceite en el coche. Si se enciende, no le pones un altar y veneras su bonita luz roja. Abres el capó y echas aceite. Y esa acción es la clave. La virtud en este modelo no es la pasividad ante el dolor, es la habilidad para decodificar rápidamente el mensaje del cero y ejecutar la acción correctiva que restaure el uno. Es ser un buen mecánico de tu propio sistema. Entendido. Tenemos un código de unos y ceros y nuestro sistema nervioso es la antena. Todo esto está muy bien para optimizar la vida, pero inevitablemente esta antena biológica se estropea, se oxida, falla.
¿Qué pasa entonces? ¿Se corta la señal para siempre cuando morimos? Esa es la pregunta del millón, claro. Y aquí la teoría se vuelve todavía más audaz, proponiendo una migración de datos. Una migración de datos. Sí, de nuevo se apoya en conceptos de la física para no quedarse en la mera especulación. Describe la conciencia no como un producto del cerebro, sino como un sistema de baja entropía. Espera, Frera. Baja entropía es otra de esas expresiones que asustan un poco. Podemos traducirlo. Significa que es... Ordenada. Exacto. La mejor analogía es esta. Imagina un castillo de arena perfectamente construido en medio de una playa caótica. Vale. El castillo es baja entropía. Es orden, es información compleja, es una estructura. El resto de la arena de la playa es alta entropía, es caos, desorden. Pues, según esta visión, la conciencia de cada cual es ese castillo de arena. Ajá. La muerte biológica es cuando llega la ola. Y la gran pregunta es, ¿tu castillo es lo suficientemente coherente y estable para dejar una marca profunda en la arena? ¿O simplemente se disuelve de nuevo en el caos? Vale, la imagen del castillo de arena es muy clara. ¿Y qué determina si el castillo aguanta o no? Mencionan el término coherencia cuántica. La coherencia es la robustez de ese castillo. Es la medida de lo integrado y estable que es tu patrón de información. Un patrón fragmentado por el ruido de ceros constantes, dolor crónico, trauma no resuelto, estrés continuo. Es un castillo débil, hecho con arena seca. Entiendo. En cambio, una vida vivida en sintonía con la señal de orden, con el placer armónico, construye un castillo fuerte, con arena húmeda y compacta. Esa es la coherencia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que la forma en que vivimos cada día, cada decisión que tomamos buscando un bienestar real, no solo hace que nuestra vida actual sea mejor, No solo eso. sino que literalmente estaríamos preparando nuestros datos, limpiando el archivo, comprimiéndolo de forma eficiente para esa migración final. Una vida llena de errores ignorados sería como intentar transferir un archivo corrupto y lleno de virus. Totalmente. La transferencia podría fallar o ser incompleta. Es una forma muy precisa de verlo. Cada elección se convierte en un acto de higiene informacional. No se trata de ser bueno en un sentido moral tradicional, sino de ser coherente en un sentido físico, ¿sabes? Buscas el placer evolutivo porque estabiliza tu patrón de conciencia y lo prepara para persistir más allá del soporte biológico. Lo cual nos lleva directamente a la parte práctica. Porque todo esto es muy filosófico, pero ¿cómo se aplica? ¿Hay un manual de usuario para este sistema operativo? Lo hay. Proponen algo que podríamos llamar mindfulness binario, y la clave está en una distinción fundamental, quizá la parte más útil de todo esto. Nos piden diferenciar entre dos tipos de placer, dos tipos de uno. ¿Un momento? Pensaba que el 1 era simplemente bueno y el 0 malo. ¿Hay diferentes tipos de 1? Ahí está el kit de la cuestión. Primero está el placer de cortocircuito. Suena mal. Y lo es a la larga. Es el placer adictivo, la gratificación instantánea, que casi siempre genera un 0 a largo plazo. Pensemos en el botón de snooze de la alarma. El mejor ejemplo. Es el placer de cortocircuito perfecto. Pulsarlo te da un 1 diminuto y glorioso durante 9 minutos. Pero la factura llega inevitablemente después. Un 0 enorme en forma de estrés, prisas y caos para empezar el día. Es un falso positivo, una lectura incorrecta de la señal. Entiendo. Es el caramelo que te da un subidón de azúcar de 5 minutos seguido de un bajón de 1 hora. ¿Y cuál sería la alternativa? La alternativa es el placer evolutivo. Es el placer constructivo, el que está alineado con el bienestar a largo plazo. Es el 1 que genera más unos. Hacer ejercicio puede sentirse como un 0 al principio, ¿no? Esfuerzo, agujetas, pero genera un 1 duradero en forma de salud y energía. Aprender algo nuevo, meditar, tener una conversación profunda, son placeres que refuerzan y estabilizan todo el sistema. O sea que la práctica del mindfulness binario consiste en pararse ante cada decisión y preguntar, ¿este 1 que busco es un cortocircuito o es evolutivo? Esa es la pregunta clave. Y la cosa se complica porque el sistema no solo nos habla a través del cuerpo, sino también a través de lo que nos pasa fuera. Se menciona mucho el concepto de sincronicidad. Claro, las casualidades, sí. El entorno actúa como un espejo. Esas coincidencias significativas, las sincronicidades, se describen aquí como el placer del sistema, externo. Son la confirmación del universo, un 1 que te dice,
Vas por el buen camino, estás en resonancia. Y al revés, supongo. Por el contrario, cuando todo a tu alrededor parece caos, conflicto y obstáculos, eso también es retroalimentación. Es el cero del sistema invitándote a recalibrar tu frecuencia interna, porque lo que emites es lo que atraes. Entonces, a ver, ¿dónde queda el libre albedrío en todo esto? ¿Somos solo marionetas de estas señales binarias? No, para nada. En este modelo, el libre albedrío es muy específico y muy poderoso. No reside tanto en elegir qué hacer, sino en elegir a qué emisora de radio interna le subes el volumen. Qué buena imagen. Tienes la libertad de sintonizar la frecuencia del miedo, del victimismo y del placer de cortocircuito. O puedes, conscientemente, cambiar el dial a la frecuencia del placer evolutivo, la gratitud y la coherencia. La meta final es alcanzar la resonancia, un estado de gracia donde la comunicación es tan fluida que el esfuerzo casi desaparece. Vives en el flujo del uno. Exacto. Y los ceros se convierten en correcciones menores y casi instantáneas. Haciendo un resumen del viaje, hemos pasado de un simple alfabeto de 1 y 0 a un completo sistema operativo para la vida. Totalmente. Un sistema que redefine a Dios no como un juez, sino como la fuente de la información, al sufrimiento no como un castigo, sino como una herramienta de navegación, y a la conciencia no como un fantasma en la máquina, sino como un patrón de información que busca la coherencia para perdurar. Es una visión profundamente empoderadora, ¿verdad? Desplaza el foco de una salvación que viene de fuera a una autogestión que nace de dentro. Sitúa la responsabilidad y la capacidad de trascender directamente en el individuo, en su habilidad para escuchar y comprender su propio bienestar. Ya no hacen falta intermediarios. Bueno, porque la línea de comunicación es directa, a través de tus propios nervios. Es un puente hacia una espiritualidad basada en la información y la autoconciencia, no en la fe ciega. Y me quedo con una última idea que da para pensar. Si aceptamos este marco donde las sensaciones son datos puros, ¿qué error de sistema a nivel colectivo podría estar señalando una emoción social tan persistente como la polarización que vivimos hoy en día? Buena pregunta. Y, siguiendo esa misma lógica, ¿cuál sería la corrección algorítmica necesaria, no para una persona, sino para toda una sociedad?